¿Qué tal? Buenas tardes. Día aciago para la República. Los que venían a mejorarla la han llevado a un estado de postración. Tristísimo todo lo que se ha vivido hoy, tanto en el Congreso como frente al Congreso. Tanto en la discusión de un presupuesto de terror como el que quiere implantar el gobierno, como también lo que fue la represión, lo habitual de parte de un gobierno neoliberal. Siempre se ajusta y luego se golpea a la gente. El presupuesto. Imagine usted un padre de familia que durante todo un año está contrayendo una deuda. Todos los usureros que andan en la cuadra va y le pide dinero para timbearse ese dinero. Se lo timbea, en términos metafóricos, en LEVAC, en LELIC, en todo eso que hace a la posibilidad de fugar el dinero, de esconderlo, egoístamente, para él. Y después llega el momento en que tiene que pagar esa deuda, y la tiene que pagar. Entonces le dice a su hijo, no vas a poder seguir estudiando. Y le dice a su familia, vamos a comprar menos alimentos. La carne no puede entrar a la casa. No vamos a poder tomar más leche. Y así sucesivamente. Es decir, ajusta la vida como consecuencia de una pavorosa deuda que ha contraído en el pasado inmediato. Esto es lo que le pasa al gobierno. Cuando el gobierno dice que es el presupuesto del déficit cero, es una mendacidad, un engaño más de este gobierno. Porque es déficit cero dejando la deuda afuera, qué vivos. Así cualquiera tiene déficit cero. Si lo que usted debe lo olvida, lo pone de costado y simplemente relaciona lo que gana, su salario, con lo que tiene que gastar en el día a día, puede ser que le dé cero. Y todo lo que está debiendo es una mentira más de un gobierno que recorre siempre el trayecto del timo, del engaño y del fraude. Vamos a hacer una recorrida con lo que ha sucedido hoy, que es tristísimo por donde se lo mire. Esos gritos que ya vemos que se produjeron en el Congreso entre diputados que poco menos se fueron a las manos en el enojo que tenían. Bueno, así no se puede. No, perdón. Por favor. A ver. No vamos a hacer cuarto intermedio. Va a continuar. Lo vi. Diputado Grosso, yo le voy a dar la palabra al diputado Rossi, pero tomen asiento. El diputado Rossi le pide una interrupción. No se la doy, presidente, quiero terminar mi exposición. La discusión interminable, no dejar hablar, no escucharse, porque de alguna manera cada uno sabe qué es lo que está defendiendo. Cada diputado del gobierno sabe que va por el ajuste. Yo no sé cómo se animan. Ni siquiera pueden argumentar, porque ni siquiera pueden mostrar cuál es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Entonces le piden a sus diputados, vaya y pase, es una cuestión política que podría entenderse, pero también a otros diputados, por vía de la extorsión, que llega de distintas maneras, y también por vía de la traición de algunos diputados que voten ese presupuesto de miseria. Mire lo que ocurre ya en términos de humor. ¿Por qué todo esto tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional? Esta fotografía de la diputada Donda, que buscó por el lado del humor, es ilustrativa. Ahí llega con Christine Lagarde, con la banda presidencial, porque en estos momentos en la Argentina quien manda es el Fondo Monetario Internacional. La diputada le quiso poner un poco de humor, pero también es una manera de hablar políticamente. No es Macri, no son sus diputados, no son sus ministros los que están determinando este presupuesto, que le exigen a sus diputados votar y a otros también. Es el Fondo Monetario Internacional el que determina las políticas. Ya teníamos bastante con la ideología neoliberal del gobierno, que también piensa, por cierto, en términos parecidos. Pero cuando apareció lo único que supieron hacer para paliar el déficit, los problemas económicos, los problemas de caja, cuando apareció la deuda cuantiosa, empezaron a generarse los problemas que estamos viendo. Le vamos a tratar de explicar con un video de qué se trata el presupuesto que hay que votar, para que usted entienda cada uno de los aspectos que hacen a esta realidad, que hoy día nos golpea, nos abofetea, nos achica la calidad de vida. Vayamos con este clip que tiene unos cuantos datos para tener en cuenta. Ahí están las razones, elegimos 10, pero podrían ser muchas más. 10 razones
por las que el presupuesto es invotable, es decir, es una vergüenza votarlo. El presupuesto está equivocado en el diagnóstico, porque el diagnóstico está hecho a partir de pensar que la situación va a mejorar con un ajuste mayor. Ese es el principal problema del presupuesto, porque ratifica y profundiza el rumbo económico. Los fundamentos para defender el presupuesto son falsos, porque el escenario económico sobre el que escribieron todo esto es un dibujo y no otra cosa. La recesión en aumento es uno de los temas. El Fondo Monetario Internacional estima una caída del 1.6. El gobierno estima 3 veces menos. El ajuste como una pieza permanente a la que hay que ir ajustando, recortará 6% en servicios sociales, 23% en educación y cultura, 20% en asistencia social, 8% en salud, 17% en agua potable, adiós alcantarillado, 30% en trabajo. Pero eso sí, van a subir un 50% los gastos destinados a la deuda. La deuda de la que anoche con Berkovich estuvo hablando el doctor Zaffaroni y lo vamos a escuchar. Nos endeudó para no ajustar. Qué gracioso. En sus 4 años Macri ha duplicado la deuda. Se ha llevado por delante todo prejuicio. El contrabando, el gobierno oculta leyes dentro del presupuesto, tapa la reforma impositiva, la reforma previsional, la reforma laboral. Esto es lo que está haciendo. Todas perjudican aún más al presente y al futuro inmediato de la Argentina. Reduce el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de los Jubilados, 74.000 millones de pesos. El Fondo de Sustentabilidad. Más trabajadores van a pagar el impuesto a la ganancia con este presupuesto. Por la caída del consumo seguirán cerrando las pymes. 7.500 es una cifra modesta. Nosotros tenemos confianza en que la cifra, lamentablemente, es de casi 10.000. Reduce bonificaciones, retira incentivos para industrializar Tierra del Fuego, reduce los subsidios y por otra parte está contra el federalismo, elimina subsidios al transporte y la energía, traslada sus costos a las provincias y a los usuarios. Esta es la realidad, un recorte de 173.000 millones a las provincias. El camino es el no al presupuesto. Esto es lo que me parece como síntesis podemos decir del presupuesto, pero por supuesto también se puede hablar horas o discutir de esta manera. Buenas noches. Yo sé que este es un momento particular en la vida de los argentinos. Cada vez que ustedes tienen que tomar una decisión de cualquier tipo, cuando tienen que votar, lo hacen en bloque, toman decisiones previas, compromisos políticos, etcétera. No sé si estoy de acuerdo, pero en definitiva esa es la forma en la que se hace. Pero hay momentos y momentos. Este es un momento particular para la Argentina. Y yo quiero apelar a que cada uno de ustedes, cuando vaya a votar sobre este presupuesto, piense que en algún lugar ustedes son representantes elegidos por la gente. La gente no tiene alternativas de poder votar. ¿Ustedes piensan que si cada persona que ustedes están representando tuviera la alternativa de votar un recorte de estas características que afecta no solamente lo que produce el país en ciencia, en tecnología, en educación, en salud, lo haría de esta forma? O sea, ustedes están fielmente representando lo que esa gente que los votó a ustedes. Eso es lo que ellos harían. ¿Lo harían de esa forma? Cada uno de ustedes votaría el presupuesto. Si a usted no le pega mal porque está en una situación económica excelente, también hay que pensar en los demás, porque el presupuesto no está hecho para cada uno de nosotros, está hecho para un colectivo, y en ese colectivo el 80% de los argentinos sufren. Hay un 22% de ricos en la Argentina, le da lo mismo el presupuesto, que lo voten, que no lo voten, el país sigue andando, la vida para ellos siempre continúa, pero la vida para el resto de la gente es completamente distinta. Les hablaba de las mentiras, el engaño, el timo que tiene este presupuesto. Miren lo que dice el diputado Andrés Bayone, y quiero decirles, no se puede discutir una sola palabra de lo que manifiesta. No concibimos que el plan que tiene el gobierno para el año que viene sea este presupuesto, que ustedes definen como el presupuesto de déficit cero. Por supuesto, dejando afuera los intereses de la deuda, que triplican, por ejemplo, lo que tienen previsto invertir en obra pública. No hay un solo artículo
de este presupuesto que hable de crecimiento, de progreso, de innovación, que esté destinado al desarrollo. Lo único que nos muestra este presupuesto que crece es la deuda. Todo el ajuste que prevé este presupuesto está destinado al pago de la deuda. Créame, presidente, que analizando los presupuestos de años anteriores, le puedo asegurar que este es el peor presupuesto de los últimos 15 años. Claro, porque es un presupuesto del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario no padece lo que los argentinos, no le importamos, son franceses, americanos, ingleses, italianos. Cada uno piensa en su propio país y generalmente en lo que piensan es en sus negocios. No le interesa a cada uno de los países que se convierten en víctimas del Fondo Monetario Internacional. La Argentina, como dijo Melconian, es un bombón a la salida de un colegio para el Fondo Monetario Internacional que tenía como clientes países de muy modestas economías, 4, 5, 6 países. Y ha andado haciendo daño y pidiendo disculpas por todo el mundo siempre. Pidió disculpas con respecto a América Latina porque lo que nos hizo en el 2001, 2002... Ahora pide disculpas por lo que ha hecho en Grecia. Siempre piden disculpas. Por eso nos importa compartir con ustedes algunas de las voces que se están manifestando en el Congreso. Es necesario que entendamos, que hagamos un esfuerzo. Directa relación entre la decisión política y la actitud policial. No existe esa idea de que, bueno, son policías, están en la calle y le pegan a cualquiera. No es cierto, se lo digo después de ser 6 años gobernador. La policía primero sabe cuáles son las órdenes, sabe cómo es la orden, sabe cómo es el protocolo. Sí, represión planificada. Y afuera una represión que según la diputada Gabriela Esteves, que lo dice desde una cierta autoridad por haber recorrido todo, estos incidentes que hoy provocaron escozor en toda la población, fue la consecuencia de algo planificado. Esto es lo que denuncia la diputada. ¿Y cuál es la consecuencia de esa represión que se veía venir? Siempre es así, pero además en este caso era evidente que estaban preparando todo para reprimir cualquier cosa. La represión empezó antes de los más locos que se disfrazan y tiran piedras, que también existe de eso, y que vienen a quitar la posibilidad de que en estos momentos tuviéramos alrededor del Congreso 200.000 personas, porque se han dispersado, porque la policía usó esto para alejar a la gente. Es una pena, porque no se pudo hacer una protesta organizada, en orden, como la que corresponde, porque aquí basta con cantar, con gritarles y con pedirles, con hacer sentir nuestra voz, para que no hagan lo que están haciendo con la población argentina. Miren la consecuencia, heridos. En este caso hemos tomado a trabajadores del astillero Río Santiago. Usted sabe lo que están padeciendo. Yo los vi el otro día en la Plaza San Martín de la ciudad de La Plata. Esta es la manera de tratar a trabajadores a los cuales les están quitando el pan de la boca. Y por supuesto que vienen a protestar, porque saben que Astilleros Río Santiago no cuenta en el presupuesto del Fondo Monetario Internacional. Esto es brutal. Esto es atroz, es tremendo, doloroso en el cuerpo de cada una de las víctimas, pero también en cualquiera de nosotros, cualquier persona con sensibilidad. Todo esto que está organizado por el gobierno en general, pero con goce muy particular por parte de Patricia Bullrich, allá en Rosario, en unas jornadas que se están cumpliendo entre hoy y mañana, la han declarado persona no grata, siempre con el cuento del narcotráfico que vino a pulverizar Carrió hace pocos días. Siempre con esa historia anda por Rosario. Bueno, persona no grata en esa ciudad. Es que es muy difícil que sea grata una persona que con la prepotencia de los que tienen el poder hoy día nos lleva a todos por delante. Pero volvamos a la discusión. Escuchemos a Kicillof, a Laspina, en las cosas que tienen para decir de un lado y de otro, en la defensa del voto positivo o negativo del presupuesto. Y en cada crisis el ajuste lo hacen los argentinos. El ajuste lo sufren sobre todo los más vulnerables. El ajuste de una crisis que parte del problema de la dirigencia política de no poder ponerse de acuerdo para equilibrar las cuentas públicas. Estamos
ante un presupuesto absolutamente vergonzoso. Vergonzoso. Trazamos un camino de reducción gradual del déficit fiscal, pero los mercados nos dijeron: hasta acá llegamos, hasta acá te acompañamos, ahora no tenés más crédito. Y tuvimos que ir al Fondo Monetario, que es el prestamista de última instancia de los países, con el cual estamos ahora en este momento renegociando un nuevo acuerdo. El verdadero cambio histórico en la Argentina va a ser si la sociedad, por primera vez en la historia, no castiga al gobierno que le tocó pagar los platos de la fiesta populista. Es un presupuesto que no defiende absolutamente nadie. No defiende nadie. Ni el oficialismo, ni los que lo van a votar que no son oficialismo. Hoy han conseguido el quórum con 129 personas sentadas. ¿Y sabe por qué? Porque este presupuesto es absolutamente invotable. Es un presupuesto de ajuste, de endeudamiento, de exclusión social. Es profundamente antifederal y antinacional. Las tiene todas. Las tiene todas. Es una realidad que se cae a pedazos. La defensa de la espina va por el lado de que la sociedad tiene que entender y que vamos todos juntos y toda esa historia que ya es insoportable. Porque no es un discurso en el que diga, miren, el presupuesto baja aquí pero sube por este lado. Por ejemplo, si lo pudieran decir, es que no hay manera. Entonces, lo que dice Kicillof es una verdad que golpea, abofetea a quienes van a votar este presupuesto. Yo tengo la penosa sensación de que mañana vamos a tener presupuesto. Este presupuesto. Es una verdadera desgracia. Mire lo que pasa con las pymes, porque usted piensa que están protestando los trabajadores, nada más. No. También las pymes, los que tienen que dar trabajo. Las pymes están contra el ajuste. Las entidades empresarias reclaman también contra este presupuesto. Mire lo que va a suceder con la educación. ¿Usted piensa en los docentes? No, no piensa en los docentes tan solo. En el sueldo de hambre al que los destinan hoy día. No, deje de lado a los docentes. Ni siquiera piense en la calidad de la escuela, que no siempre puede ser la excelencia. La educación está empobrecida en todos los aspectos. Piénsese como padre, piense en sus hijos, piense que todo lo que tiene que ver con la educación se empobrece con este presupuesto. Por eso la pregunta del doctor Paenza, ¿usted lo votaría? Seguro que no. Ahora, por el diputado que usted votó, ¿por qué está tentado de hacerlo? Bueno, porque no tiene otro camino, porque defendieron la deuda. Desde este lugar hemos hablado desde el primer día del gobierno de Macri contra la deuda que estaba contrayendo. Lo primero que hizo Macri fue atentar contra la República llevando 2 jueces que quiso entrar por la ventana. Y acto seguido, como administración, todo lo que hizo fue pasar la gorra. Todo el que quería prestar dinero, 7, 8%, lo que fuere, era bien visto, era bien recibido. La Argentina era bien recibida por quienes saben que le prestan y que de alguna manera lo van a cobrar, como ya sucedió con los fondos buitres. Vendrá un gobierno progresista un día que le diga, no le vamos a pagar, y van a discutir, y van a tener que disminuir la deuda. Vais a saber si eso es posible, hacerlo otra vez. Pero a la larga, volverá otro gobierno de esto, volteado por los medios de comunicación mafiosos, que tiene la Argentina y que tienen todos los países neoliberales, pero en la Argentina y en el Brasil muchísimo más todavía. Y volverán. Y le pagarán. Entonces ellos saben que van a cobrar, por eso le prestaban. ¿Cuánto? 10.000, 20.000 millones, 30.000 millones, ¿quién da más? Y todos daban más. Deuda a 100 años. Fueron capaces de contraer a 100 años, a 2 años, a 5, a 10, a 15, a 20 y a 100 años. Una deuda que no deja vivir, que no deja respirar. Una deuda de la que solo se pueden pagar, nunca se va a pagar la deuda. Solo se podrán pagar los intereses de la deuda. Tan solo eso, y los intereses de la deuda se van a llevar la mayor parte del presupuesto y de todos los presupuestos que vengan. Todo lo que se vote hoy, esta noche, es una desgracia, es hambre para hoy y hambre para mañana. No hay otra salida, no hay vuelta de tuerca en esta historia. Mire lo que decía anoche con Alejandro Berkovich, el doctor Zaffaroni. Creo que el deterioro que está sufriendo el gobierno y la situación económica en que nos ha precipitado se cancela esas perspectivas, por supuesto. ¿Que Macri no va a ser electo de ninguna manera? No, creo que de ninguna manera. Lo que sí creo que la oposición
tendría en este momento que ser consciente de la gravedad de lo que estamos viviendo y bueno, poner un frente frente a esto y un nunca más, estar pensando en un nunca más. ¿Cómo hacemos para que no se vuelva a producir este endeudamiento loco del país, este endeudamiento doloso del país, ¿no? Una deuda que además ha permitido la mayor fuga de capitales de toda la historia en cuanto a la rapidez con la que lo han hecho. 15.000 millones de dólares dejó ir Caputo. ¿Dónde estará Caputo, no? Esa sí que es la bóveda asaltada, reconocida y visible de la República Argentina. 15.000 millones de dólares. En realidad se han llevado casi 40, 50.000 millones de dólares en este tiempo. Lo que entraba rápidamente se iba. Es una situación muy desgraciada. Por eso estos incidentes de hoy son de lamentar, en muchos sentidos. Que la gente se haga matar por un gobierno represivo en función de ir a protestar el escandaloso presupuesto que tan solo sirve para pagar la deuda. Tenemos los incidentes, pongámoslos, acompáñenme un poco con esas imágenes que hoy provocaban tanto dolor después del mediodía. Se producían piedrazos de la gente, balas de goma, todo lo que es el gas pimienta, los gases lacrimógenos, esa sensación de devastación que recorría hoy la ciudad. Pero el plan era que no se pudiese concentrar la increíble cantidad de gente que iba a estar allí durante la tarde y noche. A las 6, 7 de la tarde hubiesen seguramente estado allí 200.000 personas, posiblemente más. Uno dice algo como para quedarse corto, para no exagerar. De un lado ellos y del otro lado la represión que estaba prevista, que se veía venir, como dijo la diputada Esteves, impidió todo esto. Estas imágenes tienen que ver con el Fondo Monetario Internacional. Esto se ve en Bruselas, se ve en cualquier sitio por donde el Fondo Monetario pasa. La gente no lo resiste, no los quiere, por supuesto. Los combate, los refuta, porque sabe lo que le han hecho al mundo. Saben que el Fondo Monetario Internacional, todo lo que está haciendo es darle dinero a la Argentina para asegurarse que le va a pagar a los bonistas. ¿Y quiénes son los bonistas? Sino ellos mismos. ¿Quiénes son los que se van a quedar con cantidades de millones, miles de millones de dólares de intereses, además de tener siempre fijo el capital? Los amigos, los socios, los integrantes del Fondo Monetario Internacional. La plata que se recibió en estos días, que todavía no ha venido, pero va a venir, porque el fondo tiene una cuestión geopolítica respecto a la Argentina. No puede dejar que la Argentina no pague la deuda, no lo puede permitir de nuevo, porque es un gran negocio la Argentina. Lo que dijo Melconian, la Argentina es un bombón en la puerta de la escuela. Por eso vinieron a prestarle dinero, o la Argentina fue a pedirlo y se lo daban a manos llenas. Insensatos, inconsecuentes con la necesidad de la gente, del pueblo. ¿Quién no sabe que tomar deuda siempre es un problema muy pero muy serio? Lo hicieron hasta el año 2001. Una deuda cuantiosa, ¿se acuerda? Megacanje, blindaje. Ahora están en lo mismo. Póngale el nombre que quiera, pero esto es igual lo que hace el Fondo Monetario Internacional. Es aquel blindaje, es aquel megacanje, es todo lo que ya había hecho Cavallo, Sturzenegger, todo lo que ya se había aprobado. Estuvimos después 12 años reduciendo esa deuda. Fue una verdadera hazaña. Nunca más se va a producir. Que me perdonen aquellos que piensan que pueden ser nuevamente gobernantes en la República Argentina. No van a ir a convencer a quienes convencieron antes, porque la respuesta va a ser: nosotros aceptamos una vez, pero después el 7% de fondos buitres cobró mucho más plata que nosotros. No le vamos a refinanciar la deuda, no vamos a quitarle el 70%, como se consiguió en el 2005 y en el 2010. Esta es la dura, atroz realidad en la que nos ha metido el gobierno. Después tenemos todo lo que significa tener que enfrentar a un gobierno represivo por parte de la gente que va indefensa. El 99% de la gente iba con las manos en los bolsillos. Escuché y vi a docentes que decían: estábamos tranquilos, y empezaron a tirar gases lacrimógenos antes de que aparecieran los piedrazos, como desafiando, como buscando, como tratando de apartar a la gente con el pretexto ese, para generar inmediatamente la repulsa y los piedrazos. Y después la represión. Era lo que querían, eran lo que necesitaban, porque si no se les iba a juntar tanta gente. Y esa foto y esa imagen recorriendo el país y el mundo no la querían, la tenían que combatir. Por eso los detenidos, nuestra solidaridad
con la gente de la Garganta Poderosa, que tiene a uno de sus conductores presos. Allí está la demostración fehaciente de cuál era el propósito. Mire, le voy a poner en una placa que usted vio ayer, para que pensemos, porque si no reflexionamos, si no entendemos, si tan solo nos llevamos por antipatías o simpatías de un lado o del otro del gobierno, siempre estamos estancados. Mire esto, pongámoslo en el primer plano que sea posible, señor director. ¿Cuánto se invierte en gasto social por cada 100 pesos destinados al pago de intereses de la deuda? Usted tiene 100 pesos para la deuda. ¿Y cuánto tiene para educación? 38. Para salud, 25. Protección social, 11. Ciencia y técnica, 7 pesitos. 100 para pagar la deuda, los intereses. Y 7 pesos para ciencia y técnica. Para vivienda y urbanismo quedaron 4 pesos con 80. Para el agua potable, 4 pesos. Para trabajo, 1 peso con 80. Y para la industria, 10 centavos. Por cada 100 pesos destinados a pagar la deuda. Y por supuesto después vienen los datos de cuánto crece la pobreza. ¿Cómo no va a haber pobreza? Si estos son los indicadores que hay que tener en cuenta. Si al Fondo Monetario Internacional no le importamos, esta sociedad no le importa, tan solo vienen a permitir que la deuda sea pagada. Mire la pobreza en Buenos Aires según UCA, que siempre miente, porque tiene indicadores que siempre juegan para el lado de la derecha. ¿Quién va a creerle a la UCA que si hay ahora 33%, había 28% hace 3 años? ¿Cómo puede ser? 5 pobres nuevos, tan solo por cada 100 en el Gran Buenos Aires. No se le puede creer, pero de todas maneras hagamos un esfuerzo, porque es uno de los pocos indicadores este de la UCA. 33% ha crecido la pobreza de quienes prometían pobreza cero. ¿Cómo van a prometer pobreza cero? ¿Cómo se animaron si sabían que iban a contraer deuda, que iba a haber una permanente fuga de capitales, una transferencia de recursos de los que menos tienen a los que más tienen vía las tarifas o la quita de las retenciones? Que esto iba a matar el mercado interno abriendo las importaciones, las puertas de par en par, en un mundo que se cierra hasta Estados Unidos, Europa también. La Argentina abría sus puertas galantemente por una cuestión de ideología. ¿Y qué pasó? Mataron la economía interna, mataron el consumo. ¿Para qué le voy a decir? Las cifras del consumo sin el Día de la Madre no pudo salvar todo lo que están haciendo desde el gobierno. 33% de pobreza. Mire lo que es hoy día el costo laboral en la Argentina. Mire a dónde lo han llevado, porque este era el propósito. Cada vez que usted escuchaba en el pasado o en el presente a Macri hablando del costo laboral y que eso había que bajarlo, lo hicieron. Redujo a la mitad, dice BAE Negocios, el costo laboral por la devaluación. Y todavía duele muchísimo pensar lo que decían antes, en otros presupuestos, que por cierto no tenían esta aterradora persecución de las necesidades de los más vulnerables. Escúchelo por un instante, si puede. En 2011, la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, gobernará sin ley de presupuesto. La legislación deberá repetir los recursos aprobados para el año 2010. Las cosas tienen que salir, pueden salir por ley o por presión. Y creo que el punto donde el gobierno va a tener que ceder a la agenda de la oposición en muchísimas cosas es presupuesto. Si no, se queda sin presupuesto. Si no, se queda sin presupuesto. Creo que el juego de ellos va a ser esto y yo les contesto, no jueguen con eso, porque al final le derogamos, que además lo vamos a hacer en presupuesto, le derogamos, que además lo vamos a hacer en presupuesto, y ahí se quedan sin nada. Yo lo que creo es que el oficialismo no tiene los votos para aprobar el suyo y me queda a mí y a los distintos bloques de la oposición trabajar para que tengamos los votos para que se apruebe el nuestro. En general, ¿usted es alguno de los proyectos que puede discutir en particular? No, bajo ningún punto de vista, vamos a aprobar. Bueno, por supuesto estaban jugando con el no al presupuesto que les presentaban. Escúchelo más, que en un instante tan solo. De no haber presupuesto, ellos van a prorrogar el presupuesto anterior y van a volver a tener una absoluta discrecionalidad en cómo asignar los fondos. Claro, lo que todo el mundo quiere es que el presupuesto no sea una mentira, que realmente delimite lo más posible en qué se va a invertir el dinero que los argentinos pagamos con los impuestos. Que no van a dar quórum entonces. Pero que si no se da quórum y tenemos el presupuesto anterior, tal vez estamos en el mismo... Nos duermen. Siempre estuvieron en ese juego. Y se duermen también. Mire esta fotografía. Se durmió Carrió. Y está pesada la reunión en la discusión del presupuesto. Esta es su manera de respetar el discurso de los otros y demás. Allí está.
muy tranquila. Ella que cuando el otro presupuesto, fuera 2011, 2012, 2013, siempre le parecía un disparate. ¿Qué opina de este presupuesto? ¿Que hay que defenderlo porque eso es lo que le va a permitir a la Argentina el déficit cero? No, esta es una consecuencia de todo lo que se hizo contrayendo una deuda que será impagable. Una deuda que está condicionando al país. Se puso de moda en un tiempo la palabra cepo. Bueno, el país va a tener un cepo para cada cosa que quiera hacer, para una ruta, para un puente, para mandar un chico a la escuela, para pagarle a un científico, para retenerlo, para que no se vaya, para no quitarle la pensión no contributiva a una persona con discapacidad, para que los jubilados no ganen cada día menos, para que la asignación universal por hijo no sea ya algo que no cambia ninguna ecuación como lo hacía en el pasado inmediato hasta el 2015. Tristeza de presupuesto, tristeza de diputados y mañana será tristeza de senadores. El neoliberalismo sigue andando. No tiene en cuenta que, como siempre, el neoliberalismo mata, hiere, hostiga, humilla, persigue. Esto es lo que hace el neoliberalismo, porque es la única manera que tiene de sostenerse. La seguimos mañana, posiblemente teniendo que hablar de un presupuesto ya votado. Ojalá que no. Lo que deseo es lo contrario. Pero algo que uno olfatea, que uno huele, en este clima enrarecido de la húmeda ciudad de Buenos Aires de hoy. Algo que se puede ver a través de la llovizna fina, que castiga a quienes estaban desde anoche acampados frente al Congreso. Algo que se percibe en medio de esa niebla, de las bombas de estruendo, de los gases lacrimógenos. Lo que surge como si fuera algo tenebroso, un fantasma que viene de adentro de la niebla. El presupuesto será votado. La seguimos mañana, si Dios quiere. En instantes continuamos nosotros con todo lo que está ocurriendo dentro de la Cámara Baja y fuera de la misma. Ya los ojos posados definitivamente en la discusión que están dando los diputados dentro del recinto, que se presume no se votará antes de las 4 o 5 de la mañana. Nos informamos juntos hasta las 8 de la noche. Estamos en C5N. Estamos en el diario. Ya regresamos.